La leyenda comenzó en una subasta de archivos olvidados de la antigua Televisa. Un ex editor de video, cuya identidad permanece en el anonimato por temor a represalias legales, afirmó haber encontrado un documento titulado Protocolo de Comportamiento Arquetípico. No era un guión común. Era un análisis teológico y psicológico que describía a la vecindad no como un escenario de comedia, sino como un purgatorio cíclico diseñado para representar la bajeza humana. Según este manuscrito, Roberto Gómez Bolaños no buscaba solo entretener, sino encapsular la caída del hombre a través de los 7 pecados capitales. El programa, con su risa grabada eterna y sus situaciones repetitivas, era en realidad un bucle temporal donde las almas estaban condenadas a repetir sus ofensas contra la moralidad por toda la eternidad. Cada personaje, desde su vestimenta hasta sus latiguillos, era un código diseñado para resonar con las debilidades más profundas del espectador, transmitiendo un mensaje oculto. Nadie escapa de su propia naturaleza podrida. El Chavo es el centro de este universo, pero lejos de ser una figura de lástima, el manuscrito lo identifica como la encarnación de la gula. No es solo hambre física, es una necesidad insaciable que consume todo a su alrededor. El barril no es una casa, es un vacío, un recipiente que representa su apetito infinito que nunca se llena, sin importar cuántas tortas de jamón reciba. En los episodios perdidos que el editor afirma haber visto, el hambre del Chavo se tornaba violenta. Sus ojos, en ciertos cuadros de animación ocultos, se volvían negros y profundos como pozos. El pecado de la gula en el Chavo se manifiesta en su incapacidad para compartir y su obsesión constante con el consumo. Su garrotera no es una parálisis física, sino un trance espiritual donde su alma se desconecta de la realidad para alimentar un vacío interior que amenaza con tragar a toda la vecindad. El mensaje oculto es claro: el deseo de consumir terminará por deshumanizarnos. Kiko representa la soberbia en su estado más puro y pueril. Su traje de marinero, impecable y ridículo, simboliza la arrogancia de quien se cree superior por poseer bienes materiales que otros no tienen. El manuscrito revela que sus mejillas infladas no son un rasgo cómico, sino una representación física del orgullo inflado que no le permite ver a los demás como iguales. La dinámica entre Kiko y el Chavo es la lucha eterna entre la soberbia y la gula. Kiko no presume sus juguetes por diversión, sino para ejercer poder. En un nivel subliminal, el programa enseña que el orgullo separa a los hombres y los encierra en burbujas de cristal, o pelotas cuadradas. Su llanto contra la pared no es tristeza, es la frustración de un ego que no soporta la existencia de otros deseos que no sean los propios. La soberbia de Kiko es el pecado que impide la comunidad real en la vecindad. Doña Florinda es la ira. Su resentimiento contra la pobreza que la rodea y su constante agresión física hacia Don Ramón son manifestaciones de un fuego interno que nunca se apaga. Su vestimenta de ama de casa perpetua, con los rulos que parecen cuernos metálicos, subraya su estado de irritación constante. Ella odia su realidad y descarga esa frustración en el eslabón más débil del sistema. El manuscrito sugiere que la bofetada a Don Ramón es un ritual de transferencia de dolor. La ira de Florinda es maliciosa porque busca un culpable para su propia miseria, una miseria que ella misma perpetúa al negarse a aceptar su entorno. El programa oculta este pecado bajo la premisa de la defensa del hijo, pero en realidad muestra la destrucción que causa una rabia que no se cuestiona. Florinda es el motor de la discordia, la chispa que mantiene el infierno de la vecindad ardiendo día tras día. Don Ramón es la personificación de la pereza. Su negativa sistemática a trabajar, su huida constante de las responsabilidades y su delgadez extrema, fruto de la inacción y el descuido personal, son signos de un alma que ha renunciado al esfuerzo. El hecho de que deba 14 meses de renta no es una cifra al azar. En numerología oculta, el 14 representa la transmutación fallida, el estancamiento absoluto. La pereza de Ramón es contagiosa y justifica su propia desgracia. El manuscrito menciona que su icónico sombrero representa la carga de un hombre que ha decidido que el mundo le debe la existencia sin entregar nada a cambio. Su pecado es sutil porque genera empatía, pero el mensaje malicioso subyacente es que la falta de voluntad es una forma de muerte en vida. Ramón no es una víctima del sistema, es un esclavo de su propia apatía, condenado a ser golpeado por la ira y perseguido por la avaricia. El señor Barriga es la avaricia. Su llegada a la vecindad siempre marca el inicio de un conflicto por el dinero. Aunque se presenta como un hombre de negocios justo, su sola presencia es un recordatorio de la posesión y el despojo. El manuscrito revela que su obesidad no es solo física, sino una acumulación de la riqueza y el espacio de los demás. El señor Barriga posee la vecindad, pero la vecindad lo posee a él.
Está atrapado en el pecado de querer cobrar lo que sabe que no existe. Su hijo, ñoño, es la extensión de esta avaricia, la acumulación hereditaria que no deja espacio para nadie más. El mensaje oculto es que la búsqueda constante del lucro personal deforma el cuerpo y el alma, convirtiendo al hombre en un recaudador de deudas espirituales que nunca podrán ser saldadas en el plano material. La chilindrina representa la envidia. A diferencia de Kiko, que presume lo que tiene, la chilindrina sufre por lo que los demás tienen, ya sean los juguetes de Kiko o la atención del chavo. Sus trampas, sus llantos manipuladores y su inteligencia puesta al servicio del engaño son herramientas de alguien que desea sabotear la felicidad ajena para nivelar su propia infelicidad. El manuscrito indica que sus gafas son un filtro. Ella no ve el mundo como es, sino a través del lente del deseo de posesión. La envidia de la chilindrina es el pecado que carcome las relaciones desde adentro. El programa enseña, de manera subliminal, que la inteligencia sin moralidad se convierte en envidia pura, un veneno que destruye la inocencia y convierte cada interacción en un juego de suma cero donde alguien debe perder para que ella sienta que gana. La lujuria en la vecindad es tratada con un simbolismo perturbador a través de Doña Clotilde y el profesor Girafales. Clotilde, llamada la bruja del 71, representa la lujuria obsesiva y no correspondida, un deseo que raya en lo necrótico, su casa siempre huele a incienso y cosas viejas. Su obsesión por Don Ramón es una sed que no se apaga, un intento de atrapar la vitalidad de otro para alimentar su propia soledad marchita. Por otro lado, el profesor Girafales y Doña Florinda viven una lujuria sublimada, un cortejo eterno que nunca se consuma. El manuscrito sugiere que el café y las flores son símbolos de un deseo que se ha vuelto estéril, una pasión que se repite sin generar vida. Esta lujuria es maliciosa porque es un bucle de insatisfacción. El profesor representa la educación y la moral que, sin embargo, se rinde ante el deseo carnal disfrazado de etiqueta. Ambos personajes muestran que la lujuria puede ser una prisión de protocolos y obsesiones. El diseño del patio de la vecindad no es aleatorio. El manuscrito del editor afirma que la disposición de las viviendas sigue la estructura de los círculos concéntricos de la Divina Comedia. El patio principal es el espacio de encuentro donde los pecados chocan y se alimentan entre sí. No hay salida visible. Las puertas siempre llevan a interiores oscuros o de regreso al mismo patio. El número de las casas, 14, 71, 72, contiene claves numerológicas. El 71 y el 72 sumados y restados de formas específicas en el manuscrito revelan coordenadas de antiguos cementerios o lugares de sacrificio. El mensaje oculto es que la vecindad es un microcosmos de la condenación humana. Un lugar donde nadie crece, nadie envejece realmente y nadie se va, a pesar de que todos dicen querer una vida mejor. Es el eterno retorno del pecado en un patio de adobe y cal. Uno de los puntos más inquietantes del manuscrito es el análisis de las risas grabadas. Según el documento, estas risas no pertenecen a personas vivas. Son grabaciones de un manicomio y de funerales de los años 40, procesadas para sonar como júbilo. Su función es maliciosa: obligar al espectador a encontrar humor en la miseria y el pecado. Cuando Doña Florinda golpea a Don Ramón, la risa nos dice que el dolor es gracioso. Cuando el chavo llora de hambre, la risa nos dice que su desgracia es entretenimiento. Esta disonancia cognitiva es una forma de programación neurolingüística que busca desensibilizar al ser humano ante el sufrimiento del prójimo. Las risas son las voces de los demonios, que celebran la repetición del pecado capital en cada episodio, una burla eterna a la condición humana. La paleta de colores de la vecindad está diseñada para influir en el subconsciente. El gris de la ropa de Don Ramón, pereza barra ceniza, el amarillo de la de Kiko, soberbia barra bilis, el verde de la chilindrina, envidia barra veneno, y el naranja sucio del chavo, gula barra tierra. El manuscrito explica que estos colores actúan como anclajes visuales para los pecados que representan. Incluso los patrones, como las rayas de la camiseta del chavo, simbolizan los barrotes de una celda. El mensaje oculto es que el pecado es una prisión visual. Cada vez que el espectador ve estos colores, su cerebro procesa la aceptación del vicio asociado. El programa funciona como una misa negra cromática, donde los fieles, el público, adoran a los ídolos del pecado sin darse cuenta de la carga espiritual que están absorbiendo a través de la pantalla. El profesor Girafales, con su altura imponente y su lenguaje refinado, representa la soberbia intelectual que justifica los pecados. Él es el maestro que nunca enseña nada útil, solo repite datos vacíos mientras ignora la miseria moral de sus alumnos.
El manuscrito lo describe como el falso profeta de la vecindad. Su incapacidad para corregir la ira de Florinda o la envidia de la Chilindrina muestra la ineficacia de una educación que ha perdido su alma. El mensaje malicioso es que el conocimiento sin acción es solo otra forma de vanidad. El profesor es el cómplice silencioso que permite que el ciclo de pecado continúe, validando con su presencia un sistema podrido. Su cigarro puro es el incienso que ofrece a los ídolos del deseo insatisfecho. Un detalle que el manuscrito destaca con horror es la ausencia total de figuras religiosas o menciones a la divinidad que no sean burlas o frases hechas. En una sociedad tan católica como la mexicana de los 70, que una vecindad no tenga una sola imagen de la Virgen o una cruz es una señal clara de que el lugar está fuera de la gracia. Incluso cuando se menciona la caridad, es una caridad hipócrita o forzada. El mensaje oculto es que en el círculo del pecado capital, Dios ha sido expulsado o nunca ha tenido entrada. Los personajes están solos con sus vicios. La Navidad en la vecindad es mostrada como un evento melancólico donde los regalos, objetos materiales, intentan llenar el vacío espiritual, fracasando siempre en traer una redención real. El manuscrito dedica un capítulo entero a los objetos. El barril del Chavo no es madera, sino un símbolo alquímico de la putrefacción, el nigredo. Es donde el niño se esconde para rumiar su hambre y su soledad. La pelota cuadrada que Kiko tanto desea es la imposibilidad geométrica. El deseo de poseer lo que no puede existir, la máxima locura de la soberbia. Estos objetos actúan como fetiches que anclan a los personajes a sus pecados. El Chavo no puede dejar el barril porque la gula lo ata a lo básico. Kiko no puede dejar de presumir porque la soberbia lo ata a la apariencia. El mensaje malicioso es que estamos definidos por las cosas que poseemos, y que esas cosas son, en última instancia, herramientas de nuestra propia tortura espiritual. Se menciona con frecuencia el segundo patio, pero el manuscrito habla de un tercer patio prohibido que nunca se mostró en cámara, pero cuyos sonidos se filtraban en las grabaciones originales. Ese tercer patio es donde residen los pecados que ya no tienen forma humana, el lugar de la entropía absoluta. Se dice que cuando los personajes salen de la vecindad hacia ese patio, pierden toda coherencia. Es el destino final de aquellos que se dejan consumir por el pecado. El mensaje oculto es que debajo de la comedia hay un abismo de horror puro, y que la vecindad es solo la fachada amable de una maquinaria de destrucción anímica que opera en las sombras de la producción. Ningún personaje es llamado por su nombre completo o real de manera constante, excepto para ser regañado. El uso de apodos como el Chavo, Kiko diminutivo, la Chilindrina, un dulce ñoño o Popis es una forma de deshumanización. El manuscrito afirma que al quitarles el nombre, se les quita la identidad y se les reduce a su función pecaminosa. El mensaje malicioso es que en el reino del vicio, no eres una persona, eres tu pecado. No eres un niño huérfano, eres el hambre. No eres un hombre desempleado, eres la pereza. Esta técnica borra la empatía y permite que el espectador se ría de tipos en lugar de compadecerse de seres humanos, facilitando la aceptación de la crueldad como norma social. La bofetada de Doña Florinda a Don Ramón es descrita en el manuscrito como un ritual sacrificial que se repite para mantener la energía negativa del lugar. Ocurre casi siempre en el mismo punto del patio, con la misma coreografía. Es la ira castigando a la pereza, un círculo vicioso que no resuelve nada pero que alimenta la tensión del ambiente. Este acto violento, celebrado por las risas grabadas, es una forma de comunión en el odio. El mensaje oculto es que la violencia es el único lenguaje válido en un mundo dominado por los pecados capitales. Se enseña a los niños que el castigo físico es la respuesta natural a la frustración, perpetuando un ciclo de agresión que nunca lleva a la reconciliación verdadera, sino a un resentimiento acumulado. Ñoño y Popis representan las versiones heredadas de los pecados. Ñoño es la avaricia y la gula en formación, el resultado de la riqueza sin esfuerzo. Popis representa la vanidad y la tontería, una soberbia menor pero igualmente aislante. El manuscrito advierte que estos personajes muestran cómo el pecado se transmite de generación en generación. Incluso los niños que deberían ser puros ya están marcados por los vicios de sus padres. El mensaje malicioso es que no hay escape. El pecado es genético y ambiental. La vecindad es un criadero de pecadores donde la inocencia es solo una máscara temporal que se cae ante la primera oportunidad de obtener una ventaja personal. Introducido más tarde, Jaimito el cartero representa el pecado de la pereza en su fase terminal, la fatiga existencial. Su frase es que quiero evitar la fatiga, es un mantra de renuncia a la vida.
A diferencia de Don Ramón, que aún tiene destellos de vitalidad en su vida, Jaimito es la rendición absoluta ante el paso del tiempo. El manuscrito sugiere que Jaimito viene de Tangamandapio, un lugar que él describe como un paraíso, pero que nunca aparece en los mapas. Es la representación del escape mental, el pecado de la pereza convertido en una fantasía de retiro que impide cualquier acción en el presente. El mensaje oculto es que la nostalgia y la desidia son formas de morir antes de tiempo, renunciando a la responsabilidad de existir. Existe un rumor, sustentado por el editor en el manuscrito, de un capítulo final que nunca se filmó. En él, la vecindad se incendia. Pero no es un incendio físico, sino que las paredes empiezan a sangrar y los personajes comienzan a transformarse en las bestias que representan sus pecados. El chavo se convierte en un ser con una boca que abarca todo su cuerpo. Kiko en un pavo real de 1000 ojos. Ramón en una sombra inmóvil. El mensaje oculto de este capítulo final es la revelación de la verdad. La comedia ha terminado y solo queda el juicio. El fuego no purifica, sino que consume lo que ya estaba podrido. El editor afirma que leer el guión le causó pesadillas durante años, pues describía con una precisión quirúrgica el destino de cada alma atrapada en el ciclo de la vecindad. La música del programa, basada en temas de Jean-Jacques Perrey, como The Elephant Never Forgets, tiene un ritmo repetitivo y circular. El manuscrito sostiene que estas melodías actúan como frecuencias de hipnosis que abren la mente del espectador a la sugestión de los arquetipos del pecado. Es una música que evoca una infancia artificial, una alegría mecánica que oculta la naturaleza oscura del contenido. El mensaje malicioso es que la música es el envoltorio de caramelo de un veneno espiritual. Al asociar estas melodías con los pecados de los personajes, el programa crea una respuesta emocional positiva ante comportamientos negativos, alterando la brújula moral de la audiencia. En los primeros episodios había otros vecinos, pero fueron desapareciendo sin explicación. El manuscrito dice que esos vecinos fueron los que intentaron limpiar la vecindad o que no tenían un pecado lo suficientemente fuerte para sostener la energía del lugar. Fueron expulsados por la propia inercia del mal. Solo los 7 pecados capitales y sus variantes sobrevivieron para formar el núcleo duro de la condenación. El mensaje oculto es que en un sistema de vicios, la virtud o la neutralidad no pueden sobrevivir. O te conviertes en una encarnación del pecado, o eres borrado de la existencia. La vecindad es exclusiva. Solo acepta a los que están dispuestos a arder en su propio vicio. La vivienda de Doña Clotilde es descrita como un altar a los pecados ocultos. No solo representa la lujuria, sino también el conocimiento prohibido. El manuscrito revela que los niños le tienen miedo no por ser vieja, sino porque instintivamente sienten que ella es la memoria del lugar, la que sabe que están en el infierno. Su perro Satanás no es solo un nombre gracioso para asustar, es una invocación constante. El mensaje malicioso es que el mal reside justo al lado de nosotros, disfrazado de una vecina solitaria y excéntrica. Ella es la que guarda los secretos de la vecindad, la que entiende que el tiempo no pasa y que todos son prisioneros de sus propios deseos inconfesables. En la vecindad, la comida nunca es un acto de nutrición, sino de poder o de pecado. Las tortas de jamón del Chavo, los dulces de Kiko, el café de Florinda. El manuscrito explica que la comida se usa para humillar, para comprar lealtades o para presumir superioridad. Es la perversión de la necesidad básica. El mensaje oculto es que en el mundo del pecado capital, incluso lo que nos mantiene vivos es usado para destruirnos moralmente. No hay una cena compartida en paz. Siempre hay un conflicto, un robo o un reproche. La comida es el cebo que mantiene a los pecadores peleando en el patio por las migajas de una felicidad que nunca llega. Los personajes nunca cambian. El Chavo siempre tiene 8 años, Kiko siempre es un niño, Ramón nunca paga la renta. El manuscrito identifica esto como el castigo de Sísifo. La repetición es la esencia del infierno. Hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente, pero obteniendo siempre el mismo dolor. El mensaje malicioso es que no hay evolución posible. El pecado te congela en el tiempo. Si eres soberbio, serás soberbio por la eternidad en un traje de marinero. Si eres perezoso, huirás del señor Barriga por siempre. El programa oculta la desesperación de la estática bajo la máscara de la continuidad televisiva, enseñando que el cambio no es posible y que estamos condenados a ser quienes somos ahora, para siempre. Fue sin querer queriendo, no te juntes con esta chusma, tenía que ser el Chavo del 8. Estas frases no son solo muletillas, sino decretos espirituales. El manuscrito afirma que son sentencias que los personajes se imponen a sí mismos y a los demás para reforzar su pecado.
Fue sin querer queriendo, es la negación de la responsabilidad, el pecado original de la gula que no acepta su daño. No te juntes con esta chusma, es el decreto de la soberbia que crea división. El mensaje oculto es que nuestras palabras son las cadenas que nos atan a nuestra realidad pecaminosa. Al repetir estas frases, el espectador también las adopta, integrando la lógica del pecado en su propio lenguaje cotidiano. ¿Por qué el Chavo del 8? El manuscrito ofrece una explicación aterradora. El 8 es el símbolo del infinito puesto de pie. Representa el bucle infinito de la vecindad. Pero también, en ciertas tradiciones esotéricas, el 8 es el número del juicio y la destrucción del mundo antiguo. El Chavo es el octavo elemento, el que equilibra los 7 pecados capitales y los mantiene en movimiento. Sin el hambre del Chavo, los demás no tendrían a quien envidiar, a quien golpear o a quien cobrar. Él es el motor del infierno. El mensaje malicioso es que la miseria es necesaria para que el pecado florezca. El Chavo es la pieza central que justifica la maldad de todos los demás. Hacia el final del manuscrito, el editor confiesa que empezó a ver a los personajes en su vida diaria. Veía a Florindas en el mercado, a Ramones en las esquinas, a Cuicos en las oficinas. Se dio cuenta de que La Vecindad no era un programa de televisión, sino un mapa de la realidad degradada. Él sostiene que el programa fue creado para que aceptáramos esta degradación como algo normal y divertido. El mensaje oculto es la normalización del vicio. Al reírnos de La Vecindad, nos reímos de nuestra propia condenación, aceptando que somos prisioneros de los 7 pecados capitales sin luchar por la virtud. Cada vez que alguien ve el programa, según el manuscrito, entrega una porción de su energía vital a la entidad de La Vecindad. Las risas grabadas actúan como un conducto para absorber la atención y la moralidad del público, alimentando el bucle eterno de los personajes. Es un vampirismo psíquico masivo. El mensaje malicioso es que el espectador es el octavo pecado, la indiferencia, o asería espiritual. Al mirar sin juzgar, al disfrutar del dolor ajeno, nos convertimos en parte de La Vecindad. El programa no se emite para nosotros. Nosotros existimos para mantener el programa vivo en el plano espiritual del pecado. El manuscrito termina con una nota de desesperación. No hay una forma de salir de La Vecindad mientras sigamos identificándonos con los personajes. La única salida es apagar la pantalla y reconocer los pecados en nosotros mismos, dejando de alimentarlos con nuestra risa. La vecindad sigue ahí, en algún lugar del éter televisivo y en la psique colectiva, esperando a que el próximo espectador caiga en el truco de la nostalgia. El Chavo sigue esperando su torta, Ramón sigue huyendo y Florinda sigue golpeando. El mensaje oculto final es una advertencia. Si te ríes, ya eres parte de la vecindad. Y en la vecindad, nadie paga la renta de su propia alma. La comedia ha terminado. El pecado es eterno.